Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Como introducción, en el capítulo 2, Jesús sana a un paralítico que le llevan en Capernaum y lo bajan de la azotea. Sus 4 amigos lo ponen a los pies y Jesús dice que predicaba. Cuando lo ve Jesús, ve la fe de ellos y le dice: tus pecados te son perdonados. Algunos que estaban ahí, de los escribas, dice que tenían pensamientos o cavilbaban en su corazón: blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados? Dice que Jesús, conociendo todo pensamiento del ser humano, le dijo: para que vean que también puedo sanar, le ordena al paralítico: levántate, toma tu lecho y ya. En ese momento se levantó enseguida y salió caminando. Luego nos hablaron del llamado que hace Jesús a Leví, que lo conocemos como Mateo. Él era recaudador de impuestos, estaba en su mesa y lo único que le dice: sígueme. En ese momento deja todo su negocio, va a su casa, convoca a todos sus amigos y hace una fiesta para presentar a Jesús. Jesús, llegando ahí, comparte el Evangelio y los hombres escribas le dicen: ¿cómo anda con pecadores este hombre y publicanos? Entonces él le dice: he venido por los enfermos, a sanar. ¿Qué vino a sanar Jesús? El alma, ¿verdad? A limpiar los pecados para que podamos tener vida eterna. Esa es su misión. Le hacen una pregunta del ayuno, porque sus discípulos no ayunaban, y dijo que mientras estuviera él con ellos no había necesidad, que ya habría tiempo de ayunar. Luego, en un sábado, sus discípulos recogen espigas y otra vez lo vuelven a criticar, y él, porque era sábado y parece que estaba fuera de la ley, y él les aclara: el sábado fue hecho por mí, para el hombre. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3. ¿Quién le toca? Mélida, si eres tan amable, empieza como subtítulo: el hombre de la mano seca. Adelante, Mélida. Bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día hermoso. Gracias, Señor, porque nos has permitido abrir los ojos y venir hasta acá. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de conocer más de tu palabra, Señor, y permite que ahora que entendamos este capítulo, Señor, y entendamos también qué es lo que tú quieres decirnos a través de él. Gracias te damos en todo, Señor. Permite los pasos de los hermanos que han de llegar, Señor, y apresure sus pasos, Señor, y podamos gozarnos juntos en conocer más de tu palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar leyendo nuestro capítulo para irnos adentrando en sí. Y el título es: Jesús sana la mano de un hombre en el día de reposo, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar así alternadamente y vamos hasta al 6, ¿no? Hasta donde llegamos al 6. Empezamos por el hermano pastor, por favor. ¿Un versículo? Un versículo 1, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. El que sigue. Y les echaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjense nada más, qué terrible, ¿no? Desde el capítulo 2 vimos que estaban de alguna manera insistiendo en el sábado y por qué sanaba en el sábado. Y bueno, estaban ya de alguna manera, ya los líderes judíos se declararon en contra de Jesús completamente, ¿verdad? Porque hasta el final dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Ahorita vamos a ver quiénes eran los fariseos y quiénes eran los herodianos. Dice, para destruirle. Completamente los líderes judíos se declararon en contra de Jesús. Dice, y estaban muy celosos de su popularidad, porque, bueno, pues sus milagros y su autoridad al hablar, ellos le tenían temor, ¿verdad? Temor, celos, no sé. Los judíos valoran tanto su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia, dice, que se les olvidó que la meta principal era llevar a Dios, ¿verdad?, al corazón de esas gentes, pero pues ellos no veían eso. Dice, si alguien debía haber reconocido al Mesías, eran ellos, ¿no? Porque sabían que iba a llegar un Mesías, eran ellos. Dice, pero no quisieron hacerlo porque no estaban dispuestos a perder ninguna de sus apreciadas posesiones, ¿verdad? Ni posiciones ni posesiones, ni su poder cuando Jesús puso al descubierto sus verdaderas actitudes. Eran las actitudes celosas, dice. Automáticamente se transformaron en sus enemigos del Mesías, y empezaron a buscar la forma de que la gente también se volviera en contra suya para detener su creciente popularidad. Y ahí lo vemos, dice, entonces, dice, cuando dice en el versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó en ese momento, ¿verdad? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Él se enojó muchísimo al ver la actitud despiadada de los fariseos, ¿verdad? Enojarse no es malo, ¿verdad? Pero depende qué es lo que nos hace enojar, ¿verdad? Y él era un enojo, se puede decir que santo, porque vio la impiedad, el desamor, no sé, o sea, él le vio pues esa maldad en ellos, ¿no? Él vio, Jesús vio, y por eso se molestó, ¿verdad? Dice, porque, bueno, no es malo enojarse, dice, pero nosotros, ¿qué debemos de hacer con el enojo? Como Jesús hizo, no les reclamó ni nada, sino que nada más se entristeció y tuvo la autoridad para decirle a la persona enferma, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Sana, yo creo que ha de haber sido tremendo, ¿verdad?, para ellos. Dice, los fariseos eran un grupo religioso que con celo seguía la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí podemos ver quién eran, ya hemos hablado mucho de los fariseos, dice, los fariseos eran una estricta secta religiosa de judíos que propugnaron obediencia meticulosa a la ley y tradiciones judías, muy influyentes las sinagogas, eran muy influyentes. Este grupo de fariseos era muy influyente dentro de las sinagogas. Dice, ellos respetaban la ley y tenían la creencia en la resurrección de los muertos. Ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Y estaban comprometidos a obedecer la voluntad de Dios, pero a través de la ley, ¿verdad? Y bueno, estaban en desacuerdo con Jesús. ¿De qué manera? Rechazaban la afirmación de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Porque no seguía todas las tradiciones. Y bueno, ya fue cuestionado Jesús desde el capítulo anterior a que por qué trabajaba el sábado, por qué hacía algunas actividades el sábado, ¿verdad? Y él los explica que él es el dueño del sábado, que él hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Es muy, muy diferente. ¿Y quiénes eran los herodianos? Era un partido político judío, ¿verdad?, que seguían aliados al rey Herodes, dice, al gran rey Herodes. Ajá. Dice, desconocido, ¿cuál es el acuerdo con Jesús? Era desconocido,
En los evangelios procuraron atrapar a Jesús con preguntas, con varias preguntas, y tramaron darle muerte. Esos eran los herodianos. Temían que Jesús causara inestabilidad política. Ellos eran más políticos que los otros religiosos, ¿no? Dice, vieron en él una amenaza a su futuro político, así como también a su intento de recobrar de Roma algo de su poder político perdido. Ellos tenían cierto poder también con los romanos, ¿no? Pero temían que eso fallara, ¿no? También podemos ver otro grupo que habla aquí, de los saduceos. Eso también ya hemos hablado, hemos escuchado mucho de los saduceos, y ellos eran muy ricos. Era un partido sacerdotal judío de clase alta. Los saduceos eran la crema innata, o sea, los más en cuanto al dinero. Rechazaron la autoridad de la Biblia más allá de los 5 libros de Moisés. Nada más los 5 libros de Moisés. Obtenían ganancias en negocios en el templo. Ellos fueron los que más se molestaron cuando Jesús llegó, ¿se acuerdan? Después lo vamos a ver, cuando creo que fue antes, ¿verdad? Antes de este evento, cuando Jesús, no, ¿verdad? Fue después. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver cuando Jesús se enoja y les tira las mesas de los cambistas, ¿no? Entonces, la mayoría eran saduceos, los que tenían los negocios en el templo. Ellos, junto con los fariseos, conformaban los partidos mayoritarios del concilio judío. O sea, los fariseos y los saduceos eran la mayoría en las sinagogas, los que más pesaban, ¿no? Unos religiosos, otros en este caso eran negociantes, o sea, ricos negociantes. Y se habla de otro grupo que son los escribas, que son los intérpretes, dice, profesionales de la ley. Ellos estaban más a la ley, a la ley, a la ley. Dice, enfatizaban especialmente las tradiciones. Muchos escribas a la vez también fueron fariseos, ¿no? Porque pues se daban, eran muy parecidos a los fariseos, pero estos le daban mucha importancia, tinta y coma, a la ley, ¿verdad? Estos, ¿cómo eran? Respeto a la ley, entrega, obediencia a Dios. Rechazaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley. Ellos no podían, no soportaban que Jesús hablara, porque desecharon a Jesús como Mesías, porque no obedecía todas sus tradiciones. Todas sus tradiciones no las obedecía, y pues por eso lo rechazaban. Otro grupo también importante eran los celotes. Celotes, dice, grupo de patriotas judíos violentos, dedicados a determinar el fin del gobierno de Roma en Israel. Ellos eran políticos, patriotas, más que políticos, patriotas, y su preocupación por el futuro político de Israel, a ellos les interesaba mucho la creencia en el Mesías, pero sin reconocer en Jesús al enviado de Dios. Creían en Jesús, pero no lo consideraban directamente hijo de Dios, ¿verdad? Creían que el Mesías sería un líder político que liberaría a Israel de la ocupación romana, ¿no? Así es. Entonces, ese es otro grupo. Entonces ya vimos los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes y los últimos, los esenios. Dice, grupo monástico de judíos de práctica ritual y pureza ceremonial. Fíjense, era otro grupo. Ellos creían nada más en las prácticas rituales y pureza ceremonial, así como también de santidad personal. Enfatizaban la justicia, la honestidad y el compromiso. Creían más que los rituales ceremoniales los hacían justos. Fíjense, son diferentes grupos, ¿verdad? Bueno, pues ya vimos que dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, esos dos grupitos, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos, contra él para destruirle, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el versículo 7, hermano. Sí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea.
Bueno, pues ustedes saben que el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, bueno, Dios mismo encarnado en Jesús, recorrió ese mar de Galilea y toda la riviera del mar estaba arbolada y había ciudades ahí. Entonces, él recorrió gran parte de su ministerio ahí en el mar de Galilea y de Judea, ¿verdad? Habla en el versículo 8, dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, estaba ese lugar, toda la riviera del mar y cerca del mar de Galilea, estaba muy poblado, había muchas ciudades entre unas y otras, las distancias no eran tan grandes, algunas sí, pero estaba muy, muy poblado ese lugar, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9, ¿alguien me lo puede leer? Sí, porque había sanado a muchos de manera que, no sé si se lee. 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Uh-huh. Él pues venía en cantidad de gente, ¿no? Era tan popular que, bueno, arrasaba con las personas, con la gente venía, pero con muchas, digamos, algunos venían diferentes razones, a eso me refiero. Dice, aunque Jesús era el blanco de fuego de los líderes religiosos, seguía ganando gran popularidad entre los pueblos, ¿verdad? Entre el pueblo. Algunos eran curiosos, dice. Unos iban por curiosidad, otros buscaban sanidad, otros evidencias para usarlas en contra de Jesús y otros querían saber si de verdad era el Mesías. La mayoría no entendía la verdadera dimensión de lo que ocurría entre ellos. Todos eran por diferentes cuestiones, dice. Hoy en día la gente sigue al Señor por idéntica variedad de razones. Yo una pregunta, ¿por qué seguimos al Señor? ¿Por qué nosotros debemos de preguntarles cuál es la razón primordial por la que nosotros seguimos a Jesús? Irma, ¿por qué crees? ¿Cuál es la razón principal de la que tú sigues a Jesús? ¿Cuál es tu razón? Porque lo estoy conociendo y sé que es el único Señor y verdadero Rey, pues. Así es. Estoy convencida. Estás convencida. Juanita, ¿por qué sigues a Jesús? Porque es Dios, porque es todo. Ajá. Hermano pastor. Que es nuestro Salvador. Así es. Hermano. El que me redimió, Así es. perdonó mis pecados. Así es. Hermanos, ¿por qué seguimos a Jesús? Encontrarte, Ajá. fortalecer. Hermana. Por fe. Perfecto. Bueno, ya vieron que tenemos diferentes razones. Ajá. Tenemos diferentes razones, así como en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿qué ventaja tenemos? Que nosotros sabemos en nuestro corazón que es Dios mismo y que nos ha dado salvación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y por amor lo seguimos. Yo he venido aquí, en este lugar, por verdadero amor a Dios, amor a Dios. Y sí, no es necesario a veces que nos digan, tienes que hacer esto. Uno sabe que tiene que hacer las cosas, pero le falla uno a Dios. Eso es la verdad. Pero, ¿verdad? No venimos por otras personas ni por otras razones, por el amor que le tenemos a Dios. Eso es la verdad y por la salvación que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ya vieron, aquí mucha gente venía por diferentes razones, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues no entendían. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Ellos no lo tenían, algunos vislumbraban que era el Hijo de Dios, o sea, por la cantidad de milagros. Y otros decían,
voy a ver si me sana, si Él pudiera mirarme, si Él pudiera tocarme, ¿verdad? Y nosotros tenemos toda la palabra de Dios aquí. O sea, no tenemos pretexto, hermanos, para no seguirle. No tenemos pretexto para no seguirle, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Dice, en el 10, ¿alguien me lo puede leer? Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Y el 11, hermano? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ajá. Dice, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense nada más, los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, pero no querían renunciar a sus malos propósitos. Saber de Jesús o incluso creer en Él es el Hijo de Dios, no garantiza la salvación, ¿eh? Aunque nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, no nos garantiza que nosotros podamos tener salvación en Él. ¿Saben qué nos garantiza? El obedecerle. Dice, también hay que desear seguirle y obedecerle. Y somos tan desobedientes, incluyéndome a mí, pero eso es parte de la vida, seguirle y obedecerle, no nada más creer, porque dice que también los demonios creen y tiemblan, dice, tiemblan. Y otros, dice, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Eso es otra situación, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago 2:17, ¿alguien lo tendrá? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Sí, así es. Entonces, bueno, yo principalmente soy media flojita para las obras, ¿verdad? Comodina, pero no por eso no dejo de ser hija de Dios y tengo que aplicarme en eso. Ajá. Jesús le advirtió a los demonios que no divulgaran que Él era el Mesías, fíjense nada más, porque no deseaba que tuvieran expectativas falsas, populares, ideas. O sea, Él no quería aún los demonios lo sabían. Dice, la inmensa multitud estaba a la espera de un líder político, como ya lo vimos, y militar que los libertara en el yugo de Roma. Él no quería que tuvieran esta idea, ¿verdad? La gente común, ¿verdad? Sino la enseñanza recibida decía que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento sería esa clase de hombre. Jesús quería enseñarles al pueblo la clase de Mesías que era, tan distinto al de sus expectativas. Ellos creían que los iban a libertar de una manera que iba a acabar con el Imperio Romano, ¿verdad? Pero acuérdense que el reino de Dios es espiritual y comenzaría no con el derrocamiento de los gobernantes que había en ese momento, sino con el derrocamiento del pecado en los corazones de la gente. Eso es lo que a veces no creían, ¿no? Ellos esperaban encontrar un hombre fuerte, recio, que acabara con los gobernantes. Y con su popularidad lo hubiera podido hacer, pero fácil, y con el poder que tenía, pero no había ni que dudarlo. Pero él no quería que pensaran eso. Él lo que quería era derrocamiento del pecado, pero en nuestros corazones. Que eso es más fuerte, más importante que nada, ¿no? El derrocamiento del pecado, dice. Bueno, pues dice, Jesús estaba rodeado de seguidores de los cuales escogió. Vamos a ver de los demonios un poquito, porque aunque Jesús no le interesaban los demonios, ¿verdad? Él le interesaba a las personas que estaban poseídas por estos demonios, ¿verdad? Dice, de muchos de los sanados por Jesús se dice que eran poseídos por demonios. Y lo podemos ver en Mateo 4:24, 8:16, Marcos 1:24. Muchos eran
¿Sí recuerdan algunos que alguien, que nosotros ya hemos visto algún endemoniado? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Perdón? El Gadareno. El Gadareno. ¿Cuál otro? Que decía que había sido endemoniado. ¿Algún otro no se acuerdan? Mujeres también. Mujeres, y también aquel que, el Gadareno fue el que salieron varios espíritus malignos y fueron legión, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién eran estos demonios? Dice aquí, dice, ¿era algo real? ¿O Jesús y los escritores del Nuevo Testamento hablaban de esta manera por cuanto era creencia común, que ellos no hacían ningún esfuerzo por esas personas, ¿verdad? Por los afligidos? Dice, estaban bajo el control de espíritus malignos. En los evangelios se nos presenta a los demonios como sabedores que Jesús era el Hijo de Dios, pertenecientes al reino de Satanás, frecuentadores de lugares desiertos. Habla que frecuentaban lugares desiertos en espera de tener que ir al abismo, y algunos hasta preferían aún habitar en puercos que ir a su propio lugar. Fíjense nada más. Muchos podían vivir en una misma persona. Esos demonios a veces vivían en una misma persona, muchos, ¿no? Legiones, dice. Hablaban y reconocían tener personalidad, esos demonios, y conciencia diferentes de la persona en que habitaban. Fíjense nada más. Y del todo desligados de esa persona. Temblaban en expectación del juicio. Jesús, hay algo bien importante, no se interesaba en los demonios, sino solamente en los afligidos por ellos. Exactamente, él se interesaba en la persona. Solamente en algunos casos se atribuye la posesión demoníaca de alguna enfermedad. En un caso hicieron demente a un hombre, ¿se acuerdan? A otro mudo, a otro ciego, a otro epiléptico. Estos eran efectos de la posesión demoníaca, pero no son idénticos a ellos. Y bueno, ¿de qué manera los han llamado? Espíritus malos, espíritus inmundos, espíritus seductores, ángeles caídos, ángeles del diablo, y que están organizados en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, milicias espirituales en los aires, contra los cuales los humanos han de luchar continuamente. Esa es la idea. Dice, la implicación bastante clara de la Escritura es que los endemoniados no eran meros dementes, sino casos de personalidad invadida. O sea, estos demonios invadían la personalidad ahora sí que del cuerpo, de la persona, ¿verdad? Y que los demonios, sea cual fuere su origen o naturaleza, eran espíritus malignos que realmente se posesionaban de ciertas personas y las afligían de una o de otra manera, ¿verdad? Se piensa que puede haber sido una manifestación especial del diablo que Dios haya permitido durante la permanencia de Jesús en la tierra, para demostrar que su poder se extiende aún dentro del reino del invisible, ¿verdad? Ellos no soportan oír el nombre de Jesús ni su presencia. La fe en Él protege de todo mal, hermanos. Cuando alguien dice en alguna ocasión, oye, es que te van a hacer un mal, en alguna ocasión tuve que hacer un asunto legal, ¿verdad? Y bueno, era justo mi reclamación, pero alguien me dijo, no, con esa persona ni te metas, porque esas personas tienen algunos pactos así endemoniacos. Le dije, la sangre de Cristo me cubre y yo no tengo que pensar ni estarme preocupando por ello. Dios es mayor que todo ese tipo de cosas, y me dice, ¿tú no crees en eso? Sí creo en eso, pero yo sé que Dios está en control de todo. Y sí, hermanos, al final Dios tiene siempre la victoria y no las da a nosotros también. Dice, bueno, pues entonces ya sabemos que no debemos de tener temor de nada de eso, porque Jesús está en control hasta de esa parte, ¿verdad? De los demonios, ¿verdad?
Entonces, vamos a seguir. Dice, mas él les respondió mucho para que no le descubrieran. No quería que los demonios le descubrieran, porque hasta ellos realmente lo conocían, lo reconocían más bien. En el versículo 13, por favor, vamos a seguir, pastor, y así nos vamos. Sí. 13. ¿El 13? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ajá. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Uh-huh. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Uh-huh. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Ajá. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Uh-huh. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Ajá. Y a Judas Iscariote, el que le entregó, y le vinieron a casa. Me vinieron a casa. Entonces, pues ahí vemos, ¿verdad? El llamamiento de los 12, ¿verdad? Dice, aquí, dice, sus nombres se registran 4 veces. Ahorita vemos en qué evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos, ¿verdad? Algunos tenían 2 nombres, ¿verdad? O un apellido o un nombre dado de alguna u otra manera. No sabemos por qué Jesús escogió a 12, ¿verdad? De estos, 3 formaban un círculo más íntimo, ¿verdad? Y además de los 12, envió, o sea, el 12 es muy importante ese número, digamos, dentro del propósito de Dios. Dice, además de los 12, envió a 70 en una misión especial. Los números 3, 12 y 70 aparecen a menudo en el simbolismo bíblico, ¿verdad? Las 12 tribus, también habla de las 12 tribus de Israel, fueron los cimientos de la nación hebrea. Ajá, los 12 apóstoles pusieron los cimientos de la iglesia, ¿verdad? Lo vemos en Apocalipsis 21, 12 al 14. Y Moisés tenía 70 ancianos y el Sanedrín, 70 miembros. De los 12, 4 eran pescadores, ¿verdad? Uno publicano, otro ferviente nacionalista. No sabemos qué eran los demás. Todos eran galileos. Todos eran galileos excepto Judas, el traidor. Ajá. De nacionalidad, sino la palabra caldea equivale a celote. Aquí dice cananita, que no es cananeo. De nacionalidad, sino la palabra caldea equivale a celote. No sé si se refiere también al grupo que ya vimos, de los celotes. Ajá. No había en el grupo ni un solo, digamos, que fuera tan radical, ¿verdad? Ninguno que proclamara la piedad mediante como estos grupos. O sea, no había alguno que como ya los grupos que vimos, los saduceos, ninguno extremista. Pablo fue el único fariseo, él sí era extremista, Pablo, pero se unió posterior, ¿verdad?, ya a la muerte de Jesús, o sea, y fue declarado apóstol, pero por Jesús mismo, o sea, aún cuando él ya no estaba, ya había muerto, ¿verdad? Pablo fue así, pero él fue, digamos, llamado apóstol por Jesús mismo. Ajá. Y bueno, vemos ahí en Mateo, Simón, lo reconocen como Simón, en Marcos Simón, en Lucas Simón, pero en Hechos ya dice Pedro, ¿verdad? Luego en Mateo, Andrés, es Andrés, en Marcos Jacobo, en Lucas Andrés, y luego en Hechos otra vez Jacobo, la misma persona. Jacobo, en Mateo, Santiago, en Marcos es Juan, en Lucas es Jacobo y en Hechos es Juan. Es difícil entender esto, a mí se me hace muy difícil. En Mateo Juan, en Marcos Andrés, es la misma persona. En Lucas Juan y en Hechos Andrés, fíjense. Felipe siempre fue Felipe. A él nunca le cambiaron el nombre. Bartolomé, en Mateo, Marcos y Lucas,
se llamaba Bartolomé. En Hechos, Tomás. Ahí sí, no. En Tomás, en Mateo es Tomás, en Marcos Mateo, en Lucas Tomás y en Hechos Bartolomé. Ahí yo creo que, no sé si ese sea la misma persona, no sé. En Mateo, Mateo, en Marcos Tomás, en Lucas Mateo y en Hechos Mateo. Jacobo, hijo de Alfeo, siempre fue Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo siempre fue en Mateo y en Marcos Tadeo, en Lucas Simón Celotes y en Hechos Simón Celotes. En Simón el Cananita siempre fue en Mateo y en Marcos Simón Cananita y en Lucas Judas, hermano de Jacobo, y en Hechos Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote siempre fue Judas Iscariote en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos Matías. Ahí sí no entendí. Bueno, habla de Pedro. ¿Quién era Pedro? Aparece por primera vez mientras Juan bautizaba, fíjense. Ahí en Juan 1, 40, 42, no sé si lo podemos leer. Juan 1, 40, 42. A ver si, hermano, ¿quieres hacer una tabla? ¿Perdón? Una tabla con los... Sí, está bien difícil, muy complicado. Y la traemos para la próxima. Juan 1, 40, 42. Porque aquí dice... hermano de Simón, Pedro, ¿Ah? era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? O sea, él ya había escuchado de Juan el Bautista. O sea, ellos cuando Jesús los llamó ya tenían una idea, sobre todo Pedro. Ya tenía una idea, o sea, ya sabía quién era. Yo creo que ya había visto quizás el milagro. A lo mejor esa paloma, dice como paloma dice el Espíritu Santo, ¿no? Que descendió como paloma. Quizás la gente que estaba ahí también lo vio, no sé, o ya había tenido un contacto. Ajá. Bueno, dice, Pedro, su nombre era Simón, era su nombre natural. Su nombre nuevo era Pedro en griego, o Cefas en arameo. Ambos significan roca. Esto se reafirmó 3 años después cuando hizo la confesión ahí en Mateo 6, 18. ¿Alguien puede leer Mateo 6, 18? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí hubo una reafirmación, ¿verdad? Aquí habla, dice, Pedro tenía esposa, bueno, ya lo vemos en diferentes capítulos, dice que le acompañaba en sus viajes apostólicos. A ver si hay, en 1 Corintios 9, 5, vamos a ver, porque yo no sabía que la esposa de Pedro lo acompañaba, yo sabía que era casado, pero no sabía que lo acompañaba. 1 Corintios 9, 5. No sé si lo podemos leer. 1 Corintios 9, 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ay, gracias, hermanos. Ahí ya vieron, o sea que la esposa de Pedro lo acompañaba, ahí está. Dice, era nativo de Betsaida, ¿verdad? Y tenía un hogar en Capernaum, y tuvo 2 residencias, Pedro tuvo 2 residencias, o se había trasladado de Betsaida a Capernaum, ¿verdad? Pedro dice, y Pedro, bueno, era socio en el negocio de pesca de Santiago y Juan, o sea que era hombre de negocios, como ya nos había dicho el hermano pastor, ya nos había comentado eso. Dice, obviamente era acomodado, hombre de negocios, era enérgico, entusiasta, impulsivo, impetuoso, nacido para ser caudillo, Pedro, y muy humano, era a menudo el portavoz de los 12.
El nombre de roca que le dio Jesús indica su verdadero carácter. Ajá. Dice que Jesús bien comprendía de fuertes convicciones, Pedro, valiente e intrépido, aún cuando una vez negó a su maestro. Qué difícil, qué doloroso debió haber sido para Pedro, con ese carácter, haberle fallado a Jesús. Híjole, ha de haber sido terrible, terrible, Dios mío, la regué horriblemente. Y cuando él llora, ¿se acuerdan? Cuando él llora, dice, valiente, dice, aunque una vez negó a su maestro, dice, y otra vez disimulaba, ¿se acuerdan? Se quería pasar como los judíos en Antioquía, cuando Pablo le llamó la atención. Pedro le llamó la atención, ¿se acuerdan? Dice, frente a la persecución era absolutamente sin temor, pero era valiente, ¿verdad? Puso los cimientos de la iglesia de Judea y la llevó adelante con tal poder que dejó atónitos a los gobernantes. Ya una vez que él agarró ahora sí que bien todo y estaba con una convicción, era imparable Pedro también. Dice, Cristo no le dio ninguna supremacía, o sea, Jesús no le dio ninguna supremacía, ni él reclamó ninguna. Así es que eso del Papa, que está formado en la roca, Pedro, no, la roca es Jesús, ¿verdad? Sin embargo, era un momento especial cuando él le dijo, tú serás roca, pero hablaba de él mismo. Bueno, ya será otro momento, pero cuando dice, la roca es Cristo. Él no es ningún papa, ni Cristo le dio ninguna supremacía. Se llamó a sí mismo anciano, juntamente con los demás, ¿verdad? Bueno, ahora pues de algunos de los apóstoles, Jacobo, hermano mayor de Juan, Jesús llamó a estos dos Boanerges, o sea, hijos del trueno. Jesús también tenía un sentido del humor bien puesto, ¿no? Cuando les dice, yo no sé, por el carácter de estos dos, dice lo que quizás indique que Jesús, como dicen, tenía un sentido humorístico, dice, porque se sabe que Santiago fue el primero de los 12 en morir, siendo muerto por Herodes en el 44 después de Cristo, ¿verdad? Todas las familias, todos los apóstoles parece ser que murieron de una manera muy trágica, muy difícil, ¿verdad? Y aquí habla que dos familias eran socias en el negocio de pesca, ¿verdad? Los hermanos Santiago y Juan con Zebedeo, su padre, y los hermanos Simón y Andrés. Eran dos familias que estaban unidas en el negocio de pesca y que además tenían trabajadores, o sea que eran hombres ricos. Bueno, hermanos, todo esto no quiero abundar porque ya se me está pasando el tiempo y cada uno, lo que les quiero decir es que no tenían cualidades extraordinarias, ¿verdad? Pedro, aunque era arrojado y era valiente, también habían otros valientes. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos 12 discípulos? Que inmediatamente la obediencia a Jesús, ¿verdad? Porque inmediatamente le siguieron. Esa es la verdadera razón de que ellos inmediatamente le siguieron a él, ¿verdad? Bueno, pues vamos hacia adelante cuando dice, líderes religiosos acusan a Jesús de utilizar el poder de Satanás. El versículo 20, por favor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ajá. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. El 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ajá. Y habiéndolos llamado les decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Quién más? Sí, hermano. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás
Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede estar en la casa de un hombre, entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Fíjense nada más, en la desesperación, en la justificación o lo que ustedes quieran por aprender a Jesús, todavía lo acusan de que estaba haciendo milagros, pero porque tenía a Belcebú, decían que era qué barbaridad. Y Jesús aquí les explica claramente cómo cuando les dice que les da una explicación de cómo es posible, si tú dices que yo vengo de Satanás, puede Satanás echar fuera a Satanás. O sea, de plano, pues como que no, ¿verdad? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no permanece. O sea, ¿cómo es posible, no? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata. O sea, ¿cómo voy a estar yo si yo hago milagros porque tengo a Belcebú, a Satanás, pues, ¿cómo puedo echarlo fuera, no? O sea, no puede ser. Pero ellos en su desesperación más bien. Pero vean nada más de qué fue acusado nuestro Señor, ¿verdad? Increíble estas gentes. Y acá dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué dice esto? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, cuando nosotros cambiamos las cosas, no aplica con los cristianos, porque más que este pecado dice que no es perdonado, es actuar contra el Espíritu Santo cuando es incredulidad. Yo creo que no aplica con nosotros, ¿no? Porque nosotros hemos creído en Jesús y hemos creído en el Espíritu Santo, que Él es el compañero del camino, como hemos venido diciendo, como nuestra hermana Laurita nos explicó, nos dio una explicación tan bonita del Espíritu Santo cuando dice, Él es el compañero, es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que nos da, dice que vamos a tener al Espíritu Santo siempre hasta que Dios venga, ¿verdad? Entonces, o que nosotros nos vayamos, ¿no? Pero va a ser nuestro compañero. Entonces, pecar, blasfemar contra el Espíritu Santo verdaderamente pues no tiene ya ahora sí que ningún valor, ya cuando tú dices lo está haciendo a través de como demonios, ¿no? Pues, imposible. Vean nada más hasta qué llegaron, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la última parte, cuando dice Jesús dice quiénes son su verdadera familia. El 31, por favor, Juanita. ¿El 31? Dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. El 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí mi madre y sus hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y mi madre, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la verdadera familia. No es que Jesús no amara a su madre, claro que sí. Claro que Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, ¿verdad? Pero quiso Él darnos un ejemplo de quién es nuestra familia también. Tenemos una familia en Cristo, o sea, ¿verdad? Que somos una familia, porque muchas veces, aún nuestra familia carnal, a veces no nos entiende o a veces no tenemos tanto afecto, tanta relación afectiva con ellos, y llegamos a tener más afecto
más relaciones afectuosas con nuestras familias espirituales. Y entonces Jesús sentado le dijo, ¿quién es mi familia? Voltea al lado, si ustedes ven cuando dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi hermano y mi hermana y mi madre, dice, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿verdad? Entonces, podemos ver eso, ¿no? Que realmente eso es, llegamos a ser relaciones más afectuosas, más duraderas, más firmes con nuestros hermanos espirituales, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha dado y bueno, pues sabemos que la familia de Dios es de brazos abiertos y no excluye a nadie. Gracias, hermanos. Es todo. Bueno, ¿algún comentario? Ahí les va una pregunta. ¿El de la mano seca le perdonó sus pecados? No. ¿Por En qué? otra parte dice, sáname y seré salva. Sálvame y seré salva. En otras ocasiones. Sí. Pero en este momento, no, ¿por qué no le perdonó los pecados? ¿Cómo estaba el ambiente ahí? El ambiente estaba tenso. Tenso. ¿En dónde estaría el joven ahí con la mano? Lo han de haber puesto exactamente enfrente para que lo viera. ¿Y cuál era la expectativa de los fariseos? Nos hablaste ya de 6 grupos. Juanita cuando empezó dijo que era 1. No, 6. No, sí, pero ya se juntaron los 6. Sí. ¿Verdad? Están todos juntos contra Jesús. ¿Por qué se enojó Dios? ¿Y cuál fue su reacción? Esperaban que viniera de uno de esos grupos para ellos importante. Sí, esperaban. Así es. Pero ¿cuál fue cuando les dice, ¿es lícito sanarlo o no? El día sábado. Se enojó y se entristeció por la dureza de los corazones de todos ellos. ¿Algún día te ha pasado así? Chiva, ¿cómo es posible? Y te da coraje, pero te da tristeza. Cuando una persona ahí va, en el cristianismo de repente agarró la jarra otra vez y dice, no es posible. Te da coraje, pero también te da tristeza, ¿no? Así Jesús le da tristeza. Y fíjense la sabiduría del Salvador. Lo levanta porque él sabía que esa era la tentación. Lo levanta y le dice, ¿es lícito sanarlo o no? ¿Es lícito hacer el bien, aunque sea sábado o no? ¿Qué podían contestar ellos? No, para ellos no. Que sí era lícito, porque cuando era debido a muerte era lícito. Pero qué curioso, hermano. Ellos hablaban de que no podían matar ni hacer nada el sábado. Sin embargo, ellos estaban procurando matar a nuestro Señor Jesucristo. La intención. El sábado. Pero ¿cómo lo podían pescar? ¿Es lícito sanarlo, aunque sea sábado? ¿O no? Para esos grupos no es lícito, porque según ellos la ley decía que no. ¿Pero por qué no contestaron? Si ellos contestaban no, pues se le podía echar a la gente encima. Le he dicho, pues ¿por qué no lo dejaste? O sea, tiene una mano seca, piensa en la mano seca, la mano derecha, dice, toda su vida seca. O sea, ¿cómo es una mano seca? ¿Cómo sería? Puro hueso, ¿ah? Y Jesús lo pasa al frente, aquí está enfrente, y le dice, yo lo puedo sanar. ¿Es bueno hacer el bien o hacer el mal aunque sea sábado? También hay un pasaje en el que dice que si el pastor si lleva a su ganado y se cae en un hoyo, si es sábado, ¿a poco la va a dejar que se muera la oveja? Sí, acuérdense que habían tenido el problema de la espiga, ¿no? De los discípulos. Y él ya les había dicho que el sábado fue hecho por él, para el hombre. Entonces, los pone en un aprieto también.
los pone en un aprieto, para que vean que los tengo autoridad, extiende tu mano. ¿Lo toca? No. Entonces, ese hombre pudo haber dicho, no, está seca. Este es cuando tú tienes un problema y te dicen, está muy grave tu problema. Dios te va a sanar, Dios te va a salvar. No, ¿no me ves cómo estoy? Entonces, extiende tu mano y salte. Entonces, Jesús quiere que tengamos un paso de fe. Un paso de fe. Vamos para adelante, hay que seguirle. Ahorita que estamos en el ayuno, a veces dice, ay, híjole, ya quiero una concha. No, vamos a seguir. Con nata. Bueno. ¿Qué más vemos? Pues a mí me llama la atención que ese enojo lo llevó a tristeza, no lo llevó a violencia o a ofensa. ¿A misericordia? A misericordia, en ningún momento los ofendió o algo por el estilo. Sí, se enojó por ver la dureza de su corazón. No van a cambiar. No van a cambiar. Y así podemos ver que a veces nos cuesta cambiar, ¿verdad? Es difícil. Aunque tengamos mucho tiempo. Estaban viendo al maestro, dice que la gente se agolpaba. ¿Pero para qué lo buscaba la gente? Por un milagro, sanidad. O sea, el único que habla, dice Señor, que se le hinca es aquel leproso. Si tú quieres, puedes sanar. Pero los demás querían tocarlo y tener su sanidad. Y a veces venimos a la iglesia por mi problema y ya quiero librarlo. Por eso la gente se agolpaba. Dice que no lo dejaban ni comer pan. ¿Cómo estaría? Bueno, ¿y los demonios? ¿Todos? Tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué los callaba? Porque no quería que revelaran su identidad, sino hasta que quienes le seguían supieran por él quién es. Así Fíjate, si el endemoniado ahí está sentado, dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces la gente podría ver la atención del demonio y decirle, tú eres profeta, Es adivino. eres un hombre de Dios. Entonces, y él dice, cállate, no los dejaba. El que me va a reconocer en la tierra debe ser el hombre. O sea, el demonio no, porque el demonio puede engañar. ¿No engañó así Eva? Serás como Dios. ¿No? ¿Le engañó? Entonces, y Eva que haber dicho, ay, sí, cierto, tienes razón. Es lo mismo, por eso le dice, calla. Porque el demonio es astuto. Y entonces, habla a veces una verdad para sacar provecho. Hay que tener cuidado, ¿no? Jesús no le daba autoridad. Nada. O sea, tú te callas y punto. Y te sales de ahí. Tú ni siquiera me menciones. Punto. Dijo Mélida, venía a liberarlos. Aunque estaban reconociéndolo. Y vamos a ver más adelante qué sucede, ¿no? Bueno, a los 12 los manda ¿a dónde? A predicar. A sanar. Y les pone sobrenombres. Hay que nos pase el resumen de esto. Y luego viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con la blasfemia del Espíritu Santo? Aquí viene lo que les quería comentar. Los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Y los saduceos o los fariseos, ¿qué decían? Tú eres Belcebú. Tú tienes demonio. Fíjate, al hombre que vino, le dice que es el diablo. Y a los diablos lo reconocen. Cualquiera de nosotros pudo haber agarrado el otro partido, ¿no? Decimos, estos me voy con estos. Pero se pone en contra el hombre, contra él, y le dice, eres el hijo del diablo. Belcebú, ¿qué significa Belcebú? Dios de las moscas. Dios de las moscas. ¿Por qué ese nombre? Era un dios cananeo, ¿no? ¿Has visto la mosca? ¿Para qué sirve la mosca? Molesta y anda contaminando.
anda contaminado. Entonces Jesús, si yo probablemente si hubiera sido Jesús, ya los mando a volver a todos. ¿Por qué me voy a meter en problemas? Eso es cuando te ofenden, estás creciendo en el cristianismo y lo único que quieres es servir. Y entonces van contra ti. Se burlarán, tus amigos, familiares o la misma iglesia te juzgarán. Y lo único que quieres es servir. Es todo. Lo que vino a hacer Jesús es servirnos, dar su vida por nosotros. Pero el hombre comienza a atacarlo. Y le habla muy fuerte. Pues eran los sacerdotes, imagínate. Qué tan fuerte, ¿no? Los puso en contra. Tú tienes al diablo enfrente. Híjole. La multitud oyendo a los dirigentes. Entonces, ¿qué hace Jesús? En esta ocasión, cualquiera pudo haber dicho, como Pedro, ¿no? En una ocasión, que salga fuego y que se los coma a todos. Y entonces Jesús les da una enseñanza de vida. Y esta es una enseñanza de vida para nosotros. ¿Por qué permanecer en unidad? ¿Por qué estar unidos en la fe? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Dividir a las iglesias. Y nos comienza a meter ideas. Esta no es buena, esta sí es buena, esta no es iglesia. ¿Cuántas veces se juzgó? Esta no es iglesia, esta no es iglesia. Incluso gente de aquí dijo, esta no es iglesia. ¿Por qué? Porque era el hijo del carpintero. Pues, ¿cómo puede él? ¿Verdad? Pero si ha venido otro de lejos, dice, ay. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Esta es una enseñanza de vida. Dice, cuidado. Toda casa dividida no permanecerá. O sea, no va a permanecer. Tu hogar debe estar unido, cimentado en el amor. ¿Qué sucede? Y dice, ¿quién no entra? Va a robar los bienes y primero ata al hombre fuerte. Y versículo 26, ¿quién me lo lee? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Fíjate, si recibe a Cristo, aquel hombre se arrepiente de sus pecados y reciben a Cristo, entonces, si es del diablo, entonces, ¿qué sucede? Pues no puede ser. Por eso, todas las iglesias tienen sus características. Todas las que predican el arrepentimiento y predican el reconocimiento de Jesús, su Salvador. Todas las iglesias. La iglesia que no reconoce a Jesús, esa sí está mal. Pero todas reconocen a Jesús, de alguna manera están bien, ¿verdad? Entonces, esta es la clave de una iglesia, el reconocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Si no, quiere decir que el diablo se volvió bueno, ¿no? Está dividido, está trayendo ovejas negras a los pies de Cristo. Ese es el sentido de nuestra fe, ¿no? Sí. Creer en Jesucristo. Así es. Entonces, esta es una enseñanza para el día que abras tu iglesia, tú tienes que predicar el arrepentimiento y a Cristo, como su Señor y Salvador. Eso es todo. ¿Se acuerdan del sabio Salomón? Enséñales que escudriñen y que hablen de lo que han entendido de la palabra de Dios. Esa es la clave. Bueno, ¿qué más vemos? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo será perdonado. Fíjense, ¿cuántas veces, alguna vez, nosotros hicimos una burla de un chiste de Jesús en la cruz? Y hubo un silencio, ¿eh? No digas. ¿O cuántas veces estuviste en una mesa y se estaban burlando de él y tú te callaste? Te hubiera dicho, oye, vamos a convivir de otra manera, ¿no? Sino simplemente le seguiste el juego. Entonces, todo eso puede ser perdonado, fíjate, todo. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál sería la blasfemia contra el Espíritu Santo?
¿Negar qué? Negar el hecho. Negar la acción de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, un ejemplo, el que niega a Cristo, ¿a quién está blasfemando? Al Espíritu de Dios, ¿verdad? El que niega que el Espíritu Santo está en nosotros y somos templos de Él, ¿a quién niega? Al Espíritu Santo. El que niega al Espíritu Santo en un hecho, esto es lo delicado, cuidado con los abusos. Ahí dice, sintió un toque del Espíritu Santo. Cuidado con decir no, porque no sabemos. ¿Cómo poder saber si era realmente un toque o una emoción? Porque dices, no, esto no es de Dios. Y te vas. Niegas, probablemente puedas caer en este artículo, ¿eh? Negarlo. ¿Cómo saber? Yo estaba en otras iglesias, en otra doctrina, no otra doctrina, en otras iglesias donde ellos cuestionan mucho la cuestión de las manifestaciones del Espíritu Santo físicas, o sea, físicamente, no sé. Entonces, con lo que usted dice, exactamente, cuando llegan a caerse o alguna cosa, yo he estado en iglesias bautistas donde no se considera eso. Pero, como usted dice, es bien importante eso, porque si nosotros dudamos si es del Espíritu Santo, no podemos decir que no, que es la manifestación, porque entonces estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Nosotros calladitos y Dios sabemos que el Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras. Así es. Pastor, ¿Qué son las cosas que perduran cuando hay una manifestación real del Espíritu Santo? Por ejemplo, en Hechos, cuando ya reciben el poder, a partir de ahí cambió totalmente la vida de todos los apóstoles. Palomita. La clave está en esto. ¿Sí? Adelante. Yo considero que cuando uno se pone en disposición, es decir, valga la expresión, no quiero decirlo de esa manera, cuando dicen por ahí flojito y cooperando, es cuando precisamente el Espíritu Santo se manifiesta con todo ese amor y todo ese poder. Y eso no lo tenemos ni que razonar, ni justificar, ni explicar, ni cuestionar. Simplemente dejar que eso fluya en nosotros. Y eso lo podemos sentir muy dentro de nosotros. Es algo que ya no se explica con palabras. Simplemente lo vivimos, lo sentimos. Y creo que eso no se pone en tema de juicio porque eso es Dios. Ahí les va. ¿Sí? ¿Se acuerdan el que estaba sentado ahí que le dijo, tú eres el Hijo de Dios? Pudo haber dicho que era obra del Espíritu Santo la revelación, ¿o no? ¿Qué revelación? Y en cambio el Señor dice, cállate, demonio. Entonces, el hilo es muy delgado. Si nos dejamos llevar por las emociones, es muy delgado. Juanita y nosotros estuvimos en una iglesia donde era tranquila, luego vino el mover del Espíritu Santo muy hermoso. Y todo pasó, todo. Entonces, yo creo que está en esto lo que dijo Humberto. No es como te caigas, no es como te sientas en ese momento. Es cómo te comportas después. ¿Verdad? Aquí puede llegar gente, y ha venido gente, y el Espíritu de Dios se caen y se revuelcan y todo. ¿Y sus frutos? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué fue? Se emocionó. ¿Recuerdan aquel que vino con el agua? Hace un día se los compartí, ¿no? Que sudaba aceite. Sudaba aceite. No sé si tocó ver a aquel hombre. No. Qué bueno. Fue un engaño total, ¿eh? Fue un engaño total. Por eso es bien delicado. Muchos le creímos, nos emocionamos. Él venía aquí y se sentaba parado y escurría aceite. ¿Te acuerdas? Ya le faltaba un ajuste, ¿no? Sí. 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 Dejaba el aceite en el piso. Sí.
¿Sí? Todavía olí. Nada más. Y yo iba y hasta los juntaba y me Por eso es muy delicado. Es muy delicado. ¿Qué es lo que tenía? Pues tenía algún algodoncito, luego se descubrió y exprimía y listo. Era muy raro porque iba caminando y a veces echaba más y a veces echaba menos. Pero le creímos y fue un momento muy hermoso para la iglesia. Emocionalmente. No pasó nada. Cuando a mí me toca, a mí me avienta. O sea, y yo me caigo porque yo estaba emocionado. ¿O no? Yo quería sentir el toque. Yo quería sentir lo de los demás. Pero realmente me aventó. Entonces, esto es lo delicado, que viene el diablo a engañar. La cuestión es que tenemos que ser más astutos que la serpiente, dice la Escritura. Discernir, como Jesús levantó al de la mano seca y le dijo, a ver, ustedes lo sanan, ustedes quieren que nos sane, ¿para qué? ¿Es bueno o es malo? Entonces, él discierne todos los pensamientos. Y nosotros tenemos que aprender a discernir los pensamientos, las intenciones. ¿El diablo está en la iglesia o no? ¿No estaba delante de Jesús? El diablo entró. Entonces, aquí la clave es esto. Puede ser que el Espíritu Santo te toque. Tú no digas nada, calladito te ves mejor y espera los frutos. No es cómo se caiga, sino cómo se levante. Pero también, Ricardo, cuando antes de partir Jesús nos prometió que nos dejaría el Espíritu Santo, que no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes y en ustedes. Entonces, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo también y hace morada en nosotros. Ya lo tenemos. Pero el chiste es permanecer en él. El chiste es la permanencia. Creer de todo corazón. Si Pedro tenía el Espíritu de Dios en él, ¿por qué lo negó? ¿Cuál fue la acción de Pedro al negarlo? por miedo. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo salió de ahí? Arrepentido. ¿Quién estaba tratando con él? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, es todo. Por eso Jesús dice, cuidado con la blasfemia contra él. Cuidado. Porque él les va a guiar a todo camino de verdad. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Miren, antes de que recibieras a Cristo, tal vez andabas de pachanga y tal vez te arrepentías. Te ponías tus guarapetas o algo y te arrepentías. Pero llegó un momento en que algo te atrajo. ¿Quién fue? Entonces, Él empieza a trabajar desde antes en tu vida. La clave es esto, lo que dice Elsa, la permanencia. No es fácil. No es fácil. Los que estamos en un ayuno de 21 días, digo, pues mi estómago está acostumbrado a las carnitas, como que pura verdura, mis enzimas no las digieren bien. Estos necesitan algo, algo tóxico, ¿eh? Dice, para que, dice el cita, no, se están limpiando y se están reproduciendo otras cosas. Esa es la mentalidad del cristiano. El cristianismo no es fácil. El cristianismo es una lucha constante. ¿Jesús la tenía? ¿Con quién? Contra todos, ¿o no? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita está contra los del pueblo que nada más querían el milagro. Yo nada más quiero que me ayudes, que me eches la mano en esto y ya. Y punto. Decía Juanita, hay que soportar las cargas temporalmente. Porque si no se cargan demasiado y te hunden. Para llevarlos a Cristo. Para llevarlos a Cristo. Tú no puedes tomar las cargas de alguien. No. ¿Por qué? Porque no te corresponde. Y por ignorancia lo hacemos.
¿Qué dice de las viudas, por ejemplo? Nada más a las de más de 60 y las que tengan buen testimonio. Ah, claro. Hasta, ándale chiquititos, la que tuvo mal testimonio, ¿no? Y más de 60 años. Y si no tiene hijos, si fue abandonada, le corresponde a los hijos, a los primos, a los hermanos, trabajar y apoyarlos. Pero la iglesia está para eso. No. La iglesia está para llevar a la gente a los pies de Cristo, para enseñarnos a amar a Cristo. Pero eso nos lo va enseñando la historia. ¿Qué más vemos? Entonces, la línea es muy delgada. Sí, Las emociones te traicionan. también. Entonces, hay que escudriñar. Hay que tener palabra de Dios. Palabra de Dios. Y observar y luego sacar tu conclusión. ¿Sí? Y entonces mi pregunta es, ¿y ese discernimiento en Cristo cómo lo desarrollamos? ¿Cómo podemos? ¿Tenerlo? La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta los huesos y hasta las coyunturas y discierne. Entonces, la palabra, leer su palabra, congregarse, y esa es la que te va a llevar a decir, si es bueno, llega hasta las coyunturas, dice, y se para. Y dice que es un don del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. Entonces, ¿qué necesitas? Permanecer. O sea, no de la noche a la mañana llega, ¿no? Sino la permanencia, Aquí, ¿se acuerdan, Juanita y Carol, cuando empezamos esto, que venían todos los pastores de todos lados? Sí. Incluso aquí hubo debates. Venía uno que era testigo de Jehová, ¿no? Y él decía que Jesús, ¿no? Y uno ahí capoteando las broncas. Pero ¿qué nos enseñó? Un camino. O sea, los problemas también te enseñan y te templan y te dan discernimiento de espíritus. Un pastor cuando vino, que tenía una bonita iglesia, incluso la tiene, que viene de Estados Unidos y la gente muy contenta y todo, algunas gentes se fueron con él, pero aquí dijo algo: yo ni loco de venir a las 6 de la mañana. Otro pastor que vino, que traía un mover muy fuerte, ya eran más de las 10, ¿te acuerdas? Un chaparrito. Y entonces la gente, pues, 10:30, ¿no? Se empezó a salir, lógico, ¿no? Y dijo, ustedes dejan parado al Espíritu de Dios. ¿Ya los condenó? ¿Cómo dice eso? O sea, aquí está el Espíritu. Ustedes lo están dejando parado. No les interesa. Primera y última vez, ¿verdad? O sea, no puede ser que te acredites algo que no es. Jesús los dejaba libres. O le decía, te quedas aquí, porque aquí estoy yo. No, si ustedes también se quieren ir. Tiene necesidades, tiene cosas, tiene trabajo, ya se va caro, pues tiene cosas que hacer. Sí. Por eso, creo yo, es algo personal, que los que venimos en la mañana somos la avanzada de la iglesia, precisamente por si en algún momento pasa algo semejante, nosotros como estudiantes poder decir, oye, eso no está bien, y respaldarlo a usted como cabeza de la iglesia. Y si uno está mal, también tienes la obligación de decirme, Ricardo, llevarme ahí a la escondida y darme un tablazo. Ponte abusado. Pero decírtelo personalmente. Claro. Personalmente. Pero además, Jesús oraba en la madrugada. Sí. Es tanto como negarlo, ¿no? En las mañanas. Así nos los puso Dios. Entonces, Y así estamos. Ya llevamos 10 años aquí, 1 año allá. Y así nos lo puso Dios desde hace mucho. A lo mejor son otros 10 años en otro lado. Y punto, con Juanita, ¿no? ¿Es diferente a la otra iglesia? Sí. ¿Las dos también? Sí. Punto. Por ejemplo, ¿podrías venir todos los días a las 12 o a la 1 o a las 7 de la noche? Te aseguro que no. Es difícil, por tu trabajo, por tu esencia. Pero sí puedes venir a las 6 de la mañana a hacer un esfuerzo.
Y luego tenemos vacaciones también, bien padres. Bueno, el lunes no hay por... ¿Qué más vemos? La madre de Jesús. ¿Quiénes son? Dijo, no es que no quisiera a su madre, era su madre terrenal, pero él ya tenía la deidad. Todo el que me sigue es mi madre y mis hermanos. O sea, ya no aparece José. Ya no aparece ni su padre en la tierra. Piensa que murió. No se sabe exactamente. Se piensa que murió, porque nada más aparece la madre. Pero es duro. Es duro, pero no es porque no la haya querido, sino es su ministerio, es Dios en la tierra. No puede decir, ay, mamita linda, vente, pásale aquí enfrente. No, todos parejos. Aquí somos parejos. ¿Es tropa? ¿Somos tropa? Sí. Punto. Y es que Mélida comentó que a veces con la familia se torna un tanto complicado por la misma forma de vida que llevan y que no quieren cambiar o transformar. Y a veces tenemos más relación o mejor relación con los de aquí que con la misma familia. Porque tu fe ha cambiado. Sí. Pero no puedes descuidar a la familia. No. Yo, por ejemplo, aquí nos vemos diario. Sí. A veces con la familia. Y sin peinar, sin bañar. Hay cierta afinidad espiritual. Sí, la fe. Pero Jesús dice, yo vengo por todos, ¿no? Por eso cuando está en la cruz, le dice, mujer, he ahí tu hijo, ahí tu madre. O sea, despréndete de mí. Despréndete, porque yo a esto he venido. O sea, ¿qué le está diciendo? Acuérdate cómo me concibió el Señor. En el vientre, en tu vientre, pero soy diferente. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este día. Espíritu Santo de Dios, si hemos pecado, Padre, contra tu Santo Espíritu, perdónanos, Señor. Ha sido por ignorancia. No hemos entendido tu palabra. Pero hermoso Espíritu Santo, tú eres el que nos llevas a todo conocimiento de toda verdad, a subirnos a ese camino. No te separes de nosotros. Manifiéstate diariamente en nuestra vida. Queremos ser templos continuos, una llama constante de tu presencia en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.